me Mayra, Mayra sí estuvo la vez pasada, pero Katy no Sí, está, Mirta tampoco estaba, pero bueno, para sí, las que no me conocen, bueno, mi sí. nombre es Claudia, yo estoy en Orlando, ya ustedes yo creo que por referencia me han conocido y le doy gracias a Rosita pues por darme el privilegio de estar hoy otra vez en el grupo. De verdad, Amén, amén, para mí es más que privilegio, es una bendición. amén, gloria a Dios. Bendición. Y desde el momento que Rosita me escribió, me demoré un poquito en contestar, pero porque estaba muy ocupadita, pero el Señor, pidiéndole al Señor estos días, Rosita, y a todas, que, qué palabra yo les podía traer a ustedes. Y la verdad que el Señor me empezó a hablar estos días muchísimo y yo quería compartirles un poquito. Yo no sé cuántos de ustedes, a raíz de todo eso empezó a hablarme. Ustedes saben quién es Charlie Kirk y lo que pasó hace poquito. Y no sé si en otros países donde están lo conocían. No sé, Rosita, si ustedes han hablado de eso. Pero ese asesinato confrontó mucho mi vida, bastante. Me di cuenta que como decía mi hijo, nuestros cuerpos somos muy frágiles y en cualquier momento puede pasar cualquier situación. Entonces he estado como en ese momento de confrontación. Y bueno, para los que no saben quién era él, era un hombre que definitivamente confrontaba mucho, no confrontaba, traía la verdad, de una manera que definitivamente joven de 31 años, y por hablar la verdad lo asesinaron. Entonces yo siempre digo que es como un Martín, el Martín de esta generación, mártir de esta generación porque definitivamente le quisieron callar la boca, pero a raíz de eso yo siempre digo que el enemigo no tenía una estrategia más grande que derrotarlo y dijo, le voy a callar la boca, lo vamos a asesinar, pero a raíz de eso se ha levantado un avivamiento poderoso por todo el mundo. Yo creo que ustedes lo han visto, Rosita, y los que de pronto lo conocían, porque cuando yo estaba viendo las noticias y cosas así, yo veo que países como Italia, países como en Londres, en Europa, países que estaban definitivamente como escondidos, se han levantado y he visto cómo personas han sido muy jóvenes, sobre todo esta generación joven, han empezado a ser salvos. Y yo digo, wow, lo que tiene, porque cuando pasó ese asesinato, yo le preguntaba a mi esposo, pero ¿por qué no lo habrá salvado el Señor? Mira esto. Yo le digo, pero ¿por qué? Pero de una vez, después el Señor me reveló y me dijo, no, yo había un propósito, y ese propósito era eso que pasó. Él no lo quería acabar, no lo quería destruir, no lo quería asesinar, pero detrás de lo que el enemigo estaba haciendo, el Señor encontró un propósito y se está levantando un avivamiento, una generación que se está levantando. He visto vidas convertidas, jóvenes convertidos, una cosa que yo digo, Dios mío, solo lo hace el Señor. Porque el Señor lo había podido salvar rapidísimo. Dos ángeles los manda y los salva como hizo con Trump aquí, que se salvó también de la muerte. Pero definitivamente cuando hay los planes de Dios, son los planes de Dios, se cumplen por encima de lo que sea. O sea, no es que Él haya traído eso, pero detrás de eso, el Señor usa eso para otra cosa. Entonces el Señor me ha estado como ministrando y he estado como confrontada, diciendo, wow, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos viviendo? Porque estamos viviendo, y yo creo que cada uno de ustedes sabe, estamos viviendo los últimos tiempos. Yo no creo que haya otra cosa. Nosotros le decimos a nuestro hijo, tú vas a ser la generación que va a ver la venida del Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos y no necesitamos ser ni sabios, ni adivinos, ni nada de eso, ni nada. Estamos viviendo y porque la palabra nos está revelando que los tiempos que se estaban viviendo son los tiempos donde el Señor está cerca. Y me dio el Señor y me regala esta palabra que yo quiero que vayamos todas en Isaías 54, 1, 2 y 3. Y quiero que lo lean, no sé, cualquiera que ustedes, Rosita, tú escoges quién me puede leer esta palabra. Pero me encantaría que alguien la leyera. Isaías 54, 1, 2, de 1 al 3. Alguien puede, o tú lo puedes leer, Rosita. Bueno, ensancha el sitio de tu tienda Ujú, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. ujú. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones
y habitará las ciudades asoladas. Amén. Esa palabra es tremenda. Yo creo que todos hemos escuchado Isaías 54, 1, 2 y 3. Cuando yo voy a esa palabra, dice, regocíjate o estéril, como estaba leyendo. Ay, ¿cómo es que tú te llamas? Recuérdame el nombre. Tu nombre. Alejandro, Alejandro, que no se me olvide. Como dice Alejandro, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. Cuando él está diciendo, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. ¿Qué está diciendo? Él dice que Isaías está diciendo que aunque atravesemos tiempos difíciles, que somos los tiempos que tú y yo estamos viviendo, vamos a ver más, a ver más allá de la circunstancia. Y él dice, mira, él dice, es hermoso, dice, la que nunca estuvo de parto, porque son más los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Dice que no importa la circunstancia que nosotros estemos atravesando, nosotros vamos a ver en medio de las situaciones y en medio de lo que estemos viviendo, vamos a ver esperanza, vamos a ver bendición. Qué lindo es Dios, ¿cierto? Dice, como dice el Señor, vamos a ver cosas que ojo no vio ni oído son las que han subido al corazón del hombre. Es hermoso como nos habla, mira, y vamos a leer todos yo les voy a leer otra vez el 2 que dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y el Señor nos está hablando de que creemos espacio, ¿cierto? Que creemos espacio para qué, para lo que Él va a hacer en nosotros. Por eso dice, ensancha el sitio de tu tienda. Mira esto, ensancha el sitio de tu tienda. Crea, y el Señor te dice, ¿qué te dice el Señor? Crea espacio para lo que Él va a hacer en tu vida, para lo que va a hacer en tu vida, Rosita, en la vida de Alejandro, de Mirta, en la vida de cada una de mis hermanas que están conectadas aquí. Porque para estos tiempos el Señor me hablaba que solo los que estemos alineados a la palabra de Dios en este tiempo vamos a recibir esa unción poderosa que nos va a ayudar a caminar sobre todo lo que va a venir. Van a venir tiempos, y no los quiero asustar, pero van a venir tiempos muy difíciles, donde solo los que estemos alineados a la palabra vamos a poder caminar sobre eso. ¿Lo creen? ¿Lo creen, cierto? Y Dios nos va a dar, ¿qué nos va a dar Dios? Él te va a dar sabiduría. Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar sabiduría para caminar. Dios nos va a dar fe. Dios nos va a dar de nuevo para caminar, de nuevo para caminar. Mira qué lindo lo que dice el Señor más adelante. Dice, porque te extenderás a mano derecha, te extenderás a mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará en las ciudades desoladas. Qué lindo es Dios. Cuando nosotros nos extendemos, nuestra generación, tus hijos y los hijos de tus hijos, ellos ellos van a recibir, como dice la palabra de Dios, van a heredar, van a heredar, ¿qué? Bendiciones. Así que nosotros tenemos que mantener una vida espiritual alerta. En este tiempo que nos invita, Señor, a cuidar que nuestros sentidos espirituales. Y cuando yo les hablo a ustedes de los sentidos, les estoy hablando de los sentidos que son nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para poder caminar y poder entender los tiempos. Pero solo los que hemos caminado en obediencia, me hablaba el Señor, en obediencia. Porque si no caminamos, y Dios me ha hablado mucho de esto, y yo los invito a caminar en obediencia, porque si nosotros no caminamos en obediencia, nosotros no vamos a poder estar alineados a lo que el Señor nos va a estar hablando. Entonces, Él nos invita a caminar en obediencia. Y fíjense que cuando el Señor me estaba hablando de obediencia, el Señor me empezó a hablar de un hombre en la Biblia que fue muy obediente. ¿Y quién creen ustedes que fue? José. José caminó en obediencia. Yo había estado leyendo mucho la historia de José para estos tiempos. Era una historia que estuve leyendo y leyendo y leyendo. Y dije, wow, cuando estuve, el Señor me trajo este pasaje bíblico donde me hablaba de todo lo que, de lo que el Señor me revelaba en su espíritu. Yo veía cómo José, Dios mío, ha caminado, ha podido ser un hombre que ha caminado en tanta obediencia. Entonces yo quiero que vayamos a Génesis. Vamos a ir todos a Génesis. A Génesis 37. Sí, Génesis 37, ¿cierto? Y vamos a recordar la historia de José.
Y bueno, si alguien quiere aportar, ustedes pueden entrar, aportar, no hay ningún problema. Pero sí me encantaría hacer un recorderis. Y yo voy a estar leyendo un poco la historia de José, pero no me voy a detener sino en algunas cosas que el Señor como que me fue dando como unos parámetros para yo poder compartir esta palabra. Ustedes recuerdan que José era hijo de quién? De Jacob y Raquel. Y Raquel era la mujer de sus sueños, ¿cierto? Era la amada. Pero José tuvo dos esposas más, que la palabra, cuando nosotros vamos al 37, dice que era Bilha y Silpa. José era el hijo menor de Jacob. Él tenía 11 hermanos, que eran los otros hijos de las otras dos esposas de Jacob, ¿cierto? ¿Qué pasaba con José cuando nosotros, si nos vamos a detener un poquito, yo no sé si todos conocen la historia de José. Si no lo conocen, por favor, les pido que la lean con calma. Yo les voy a dar para que lo lean todo el 37 con calma. Pero les voy a resumir un poquito, porque yo voy a llegar a ciertos, y ahí vamos a ir a la palabra, a ciertos puntos estratégicos. José, hijo de Jacob, hijo de Raquel, tenía 11 hermanos, donde esos hermanos no querían a José, odiaban a José. Cuando yo leía el texto decía odiaban a José. ¿Por qué odiaban a José? Uno, porque José era el hijo preferido de Jacob. Dos, porque José era obediente. Y ustedes saben que la palabra de Dios dice que sus hermanos hacían fechorías. Y José le contaba a todos sus papás. Entonces los hermanos no lo querían. ¿Cierto? José también, el papá de Jacob, cuando yo leo la historia, dice que le regaló una túnica de colores. No, el papá tenía a su hijo preferido, que era José. José le tiene dos sueños. Y en uno de los sueños, el Señor le revela que él vio unas espigas, sí, como un manojo, no eran unas espigas, era un manojo que estaba derecho y lo miraba a él, pero el otro manojo se inclinaba, el manojo de él estaba derecho, pero el de los hermanos se inclinaba hacia él, ¿cierto? Él va y le cuenta a su papá y a sus hermanos y los hermanos más odio le tienen a José. Luego tiene otro sueño que dice que más adelante, cuando nosotros vamos al 9, si lo ven, el 37 9 dice que tuvo otro sueño y que soñó que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Otro sueño, más odio de los hermanos para José, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que los hermanos, el papá le dice, ¿pero qué te está pasando? Y los hermanos, ¿qué quieres que nos rindamos ante ti? Bueno, ahí se desenvuelve la historia. Más adelante, ustedes saben que ellos tenían un rebaño de ovejas, dice, y apacentaban ovejas. El papá manda a sus hermanos y yo quiero que vayamos acá a leer eh, Génesis 37, el 13, el 14 y el 15. Y ahí me voy a desenvolver un poquito en lo que yo quiero hablarles. Entonces, por favor, léame en el 13, 14 y 15. No sé quién lo quiera leer, Rosita, si Mirta. Amén, amén, aquí estoy listo. Bueno, tú, Alejandro, otra vez, dale. Mm. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ujú. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Este es el 15. El 15. Bueno, déjamelo ahí. Cuando nosotros leemos el 13, recuerda, tú dijiste, y dijo José Israel que tus hermanos apacientan ovejas, entonces, ¿qué hizo? Él lo mandó a velar a sus hermanos. Ve, mira a tus hermanos y vienes y me traes respuesta. ¿Y qué le dijo? ¿Y él qué le dijo José? ¿Qué le dijo José, Alejandro? ¿Qué le dijo? ¿Y él qué le respondió? No te escucho. Disculpe, es que no. ¿Qué le respondió? Heme aquí. ¿Qué hizo José? ¿Qué fue José? Obediente, ¿cierto? Obediente. ¿Cuántos años tenía José? José tenía 17 años. Y ahí estamos viendo desde ya la obediencia de José. Ahí es donde yo quería llegar ahorita en este momento. José fue obediente. José no dijo, imagínense, yo tengo un niño de 17 años. Yo le doy gloria a Dios que es muy obediente. De verdad, no tengo que. Pero yo sé que hay niños que te dicen, ve allá y te dicen, ¿qué te pasa? Yo no voy a ir por allá a cuidar a mis hermanos. Ustedes saben, y yo me puse a investigar la distancia que había entre Siquén
y tenía que ir de Siquén ¿a dónde tenía que ir, Alejandro? Bueno, a ver si te acuerdas. A Hebrón, al valle de Hebrón. Habló. Entonces, tú sabes que habían 17 kilómetros, como no sé cuántas horas de camino, y irse solo a los 17 años. Yo pensaba, yo voy a mandar a mi hijo para que se vaya como a unos 40 y no sé cuántas horas o no sé qué, a pie, a buscar a los hermanos. Yo en este tiempo no lo haría, ¿cierto? Y José tan obediente, sí, heme aquí. Nunca le dijo, nunca le renegó al papá, le dijo, yo voy, no hay problema. Ahí José, desde ahí ya estaba, desde el comienzo, José, por eso decían que era temeroso de Dios. Él fue un hombre obediente. Me encanta la obediencia que él tenía. Pero si vimos más adelante cómo se desenvuelve, ustedes saben que ya para ir más adelante, los hermanos, cuando lo ven, él llega de Hebrón a Siquén, no los encuentra en Siquén, entonces, ¿qué pasa? Se encuentra con un hombre que le dice, ¿ha visto a mis hermanos? Le dijo, sí, sus hermanos están en Dotán. Cuando lees más adelante, en Dotán. Y cuando él se fue, siguió más adelante, o sea, siguió para Dotán, más horas de camino, que habían otros 4 kilómetros, por decir. ¿Qué pasa cuando él llega a Dotán? Los hermanos lo ven venir de lejos y dicen, el soñador. ¿Qué hicieron los hermanos? Conspiraron contra él y dijeron, vamos a matarlo, nos vamos a matar, nos deshacemos de él y todo queda arreglado. Pero ahí se desenvuelve la historia, que es hermosa esa historia, y ustedes la leen con calma más adelante, porque los hermanos dice que se sentaron a comer, que planearon cómo matarlo, lo meten en la cisterna, luego para ir más adelante, que ustedes leen la historia más adelante, lo sacan de la cisterna, le quitan la capa, bueno, lo venden a unos, y vamos más adelante, si ustedes ahora más adelante lo vamos a ver a los madianitas, lo vendieron a Potifar en Egipto. Y los madianitas lo venden a Potifar en Egipto. Ahí vemos que se empieza a desenvolver la historia. Pero lo más lindo de todo, que yo quiero que vayamos a Génesis 39 y vamos a leerlo, no sé quién también lo quiera leer, en el 39, 1, 2 y 5. Vamos a leerlo, que me encanta esta parte porque quiero que la tengamos en cuenta un poquito. ¿Quién la quiere leer, Rosita? No sé, que no sé. Cambiemos. Sorry, es que me cuesta llegar. Nancy, ¿tú la tienes? Entonces. Lo tengo, Ok, dice, amor. aunque estoy con la voz así, pero bueno, es igual. No sé si me entiende. Sí, amor. Génesis 39:1. Ujú, Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los israelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Sigo hasta el 3, Claudia? sí, sí, sigue. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Bueno, a todas estas, cuando estás leyendo, vemos cómo José fue un hombre que caminó con el favor y la gracia de Dios. Y esto nos enseña que nosotros tenemos que caminar con el favor y la gracia de Dios, porque nosotros somos hijos de quién y somos hijos del Rey. Así que, porque es hermoso cuando dice, mas Jehová estaba con José, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y dice, para el 4 dice, y halló José gracia a sus ojos, y servía, y lo hizo mayordomo de su casa, y entregó su poder. ¿Cuántos de ustedes les encantaría que alguien nos entregara su poder para ganarse uno esa posición que José tenía? Dios tenía el favor y la gracia de Dios. Yo cuando leo eso digo, wow, él tenía el respaldo de Dios. El amo de él notó que él realmente tenía ese respaldo. Dios caminaba con José. Y yo estaba meditando y pensando, wow, nosotros tenemos que caminar de esa forma. Nosotros tenemos que donde nosotros vayamos, no importa el lugar donde Dios nos lleve, no importa dónde nosotros vayamos, no sé, donde Dios te va a llevar, que nosotros podamos caminar como caminó José, caminar con el favor y la gracia de Dios. Pero ¿por qué caminaba él con el favor y la gracia de Dios? Porque, yo insisto, porque José era un hombre obediente, porque José nunca decía no,
porque José aprendió a caminar en obediencia. Y para estos tiempos que estamos viviendo tenemos que caminar en obediencia. Nosotros no nos podemos salir de... No es que seamos unos cristianos estrictos, que a veces la gente dice es que tú eres un estricto. No somos estrictos, nosotros tenemos que caminar obedientes y obedientes no es otra cosa que separados para Dios. Con las cosas de Dios nosotros no podemos estar jugando. Siempre yo cuando hablo con alguien no se puede jugar. Que si es sí y que si es no, es no. Pero nosotros no podemos estar, sí, ay, por esta vez hagámoslo. Pero eso nadie se da cuenta, porque si hay uno que te ve, se llama Dios. Dios habita dentro de ti, Dios está dentro de ti. Y nosotros no podemos decir, ¿sabe qué? Aquí como nadie nos ve, eso tomémonos esos tragos o eso hagamos eso que nadie nos ve. Cojamos eso que no es de nosotros. No, Dios te ve. Donde quiera que tú estés, Dios te está viendo. Y cuando Dios te ve en lo oculto, Él te lo va a revelar. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Por eso tenemos que caminar así como caminaba José, en obediencia. ¿Por qué el Dios le dio? ¿Por qué? Pónganse a ustedes y mediten un poquito. ¿Por qué creen que Dios le dio el favor y la gracia? Porque Dios lo estaba viendo todo el tiempo. Porque Dios desde el primer momento que Él salió de Siquem, Él dijo, yo sé por dónde lo voy a llevar. Yo sé por dónde va a ir, pero Él va a ser un hombre que va a tener mi favor y mi gracia porque Él va a caminar en obediencia. Es hermoso. Así que yo veo como de verdad en muchas ocasiones Dios nos pasa por situaciones, pero con ese propósito. Vamos a seguir un poquito más adelante y si ustedes van más adelante, aconteció después, y yo lo voy a leer, dice para el 7 que ustedes saben de esto, que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ya en el 9 él dijo, no hay otro mayor que yo, esta casa, y ninguna casa me ha reservado sino para ti, por cuanto tú eres su mujer, le dijo José. ¿Cómo pues yo haría cosa grande, mal, y pecaría contra Dios? Y cuando yo veo qué lindo que tuvo ahí, si ustedes van ahí al 9 de ese mismo capítulo, había temor de José. ¿El temor a quién? El temor a Dios. No al amo. Él tenía temor a Dios. Él temía a Dios. Y dentro de todo lo que estamos viendo, dentro de todo lo que el Señor me ha mostrado, en la obediencia, el temor a Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Cuando uno teme, temor no es, ay, no, qué susto. No, temor de hacer cosas que el Señor no le agrade. Yo voy a hacer lo que a él le agrada, yo no voy a hacer lo que a él no le agrada. Bueno, si yo voy para el 19 dice, sucedió que cuando yo la amo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Él se quita si vamos más adelante, cómo se desenvuelve la historia, ella le pide que se duerma con él no duerme con ella, pero su ropa queda ahí. Pero dice que sucedió que cuando yo la amo, José, las palabras que su mujer para el 19 hablaba diciendo, así me ha tratado su siervo. Entonces dice para el 20, tomó su amo José y lo puso en donde. José, ¿en dónde terminó? En la cárcel. En la cárcel terminó José, que uno diría, pero qué cosa tan injusta, todo lo que ha pasado José. Sale de Siquén, los hermanos lo venden, es unos altos y bajos, parece una montaña rusa la vida de José, pero hermosa. Y dice entonces, como continuando, lo puso en la cárcel donde estaban los presos y estuvo allí en la cárcel. Pero vuelve y dice, como leyó mi amada hermana, pero José estaba con Jehová, pero Jehová estaba con José. Y mire que aquí vuelve y dice, pero Jehová estaba con José, pero Jehová está con Nancy, pero Jehová está con Alejandro, pero Jehová está con Rosita. ¿Por qué? Porque tú has obedecido. Qué lindo que eso nos va a suceder a nosotros. Dice, pero, ¿qué pasó cuando José llegó a la cárcel? Y dice que extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos. ¿Y qué pasó con el jefe de la cárcel? Que el jefe de la cárcel le entregó las llaves de la cárcel. Le entregó a la cárcel su mano. Yo digo que le entregó las llaves. Le entregó, le dijo, mira, tú vas a ser el jefe de todos los presos desde ahora. Y qué hermoso que dice ahí más adelante, ¿por qué? Porque Jehová, si ustedes leen y léelo tú, Nancy, lee el 23. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Amén. Madre mía, qué maravilla. Amén. Eso es una palabra poderosa, atesórenla. Amén. Porque Amén. cuando Dios está contigo, cuando Dios está con cada uno de nosotros, si Amén. nosotros caminamos como...
yo siempre les digo, métase en la historia. Imagínense José. Yo soy José y yo estoy en esa historia. Yo voy a ser obediente. ¿Y qué va a pasar? Que Jehová está con nosotros. Cuando nosotros caminamos en obediencia, no importa lo que esté sucediendo alrededor, no importa lo que pase, que el presidente no sea bueno, que la economía, que la Exacto, enfermedad, que los hijos, total. Mm, pero Jehová está contigo. Y yo lo he vivido yo soy un testimonio de cosas que he pasado en mi vida, en la vida de mi esposo, en la vida de mi familia, que no importa quién esté por encima, porque nuestro presidente de nuestra nación no se llama sino se llama Dios. Dios va a ser nuestro todo. Así que cuando Dios está contigo, no hay montaña que se mueva alrededor. Es hermoso. Pero yo a veces me pongo a pensar y yo digo, wow, hubiera podido ser como Pablo y Silas. Sacamos a José de la cárcel, que cantaron los presos y salieron, ¿cierto? No, esta historia se desenvolvió diferente porque dice la historia que él pasó muchos años en la cárcel. No, no recuerdo si alguien sabe cuántos años y me dice, me gustaría que me dijera, no, no lo investigué bien, pero dice que José pasó 2 años. 2 años fue después de que salieron el panadero y el copero, pero antes de eso ya habían otros años, amada. Y yo no supe, porque recuerde que él se encuentra ahí con el panadero y el copero de Potifar, pero resulta que ahí pasaron 2 años después de que les habla del sueño que ellos tuvieron, pero antes él estuvo muchos años en la cárcel. Se cree que fueron 11. ¿Ves? O Fueron sea, como 13 años en total. total, ¿viste la cantidad, Ujú. todo lo que el José tuvo que esperar para seguir recibiendo? Sin embargo, José, que es otra cosa que nosotros tenemos que empezar a ver. ¿Qué hizo José en la cárcel? José no se sentó a llorar. José no dijo, ay, no, ya como me tocó estar aquí, ahora me voy a sentar a llorar. Ahora aquí no hay nada que hacer. No, José aprovechó el tiempo que estuvo ahí. Y esto porque yo se los quiero decir. Porque hay muchas ocasiones que Dios nos lleva a una cárcel, pero no la cárcel que fue José, a una cárcel diferente. Nos lleva a sitios donde tú y yo no queremos estar. Hay sitios donde yo no quiero estar. Por ejemplo, nos pasa por una enfermedad o nos pasa por un trabajo donde no queremos estar, donde dice, yo este trabajo, yo ni sé qué hago acá, o con un esposo que no quiero, una persona que te trata mal. Te pasa por muchas situaciones y eso es una forma de una cárcel. Esos son cuando tus almas están encarceladas, cuando uno está encarcelado. Y así como José, muchas veces nosotros tenemos que pasar por esas cárceles. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo José, Rosita, cuando pasó por esa cárcel? ¿Tú qué se te ocurre que hizo? I'm sorry. ¿Qué se te Eh, ocurre? ¿Qué hizo José cuando estuvo en esa cárcel, Rosita? Tú mirando la historia bien. ¿Qué crees que hizo? bueno, yo creo que verdaderamente él puso en práctica la palabra de Dios. El obedecer al Señor nos lleva, ¿no?, a un crecimiento espiritual. Y yo creo que cuando nosotros obedecemos al Señor, ¿no? Crecemos en amor, crecemos en tantas cosas, amén. Y una de las cosas que veo que José, o sea, al ser obediente al Señor, como tú decías, el Señor estaba mirando su corazón, que él Ujú, quería agradar al Señor. ujú. Amén. Amén, Y, Rosita. y al tú anhelar en tu corazón agradar al Señor, pues el Señor es el que toma el control de tu destino, de todo lo que vaya a suceder en tu vida, de tu presente, de tu futuro. Él no Ujú. tenía temor, porque si miramos, como tú decías, la historia de José, pasó por tantas cosas, ¿no? Fue echado ¿cómo le llaman esto? Cisterna. En una La cisterna. cisterna. O sea, él pudo haber, como dicen, tirado la toalla y haber Amén. dicho, Ujú. yo no sigo en este rollo. O sea, el Señor estará conmigo o no estará conmigo, porque si él decía que mis hermanos se iban a inclinar hacia mí, eso, ¿qué está pasando aquí? Como que este sueño no está siendo real como el Señor me lo mostró, pero no, él le creyó al Señor. Él esperó Amén. el tiempo de Dios Amén. y Dios pues lo honró y se cumplió Amén. la palabra del Señor. Amén, Rosita. Amén. Perfecto, Rosita. Me encanta Amén. lo que tú dices. Sí, José fue muy perseverante. Si ustedes se dan cuenta, Amén. José fue Amén. resiliente.
un hombre resiliente, fue perseverante. José, Amén. que también me mostró que José tuvo fe. José era un hombre Amén. de fe. Si ustedes miren la historia de José, José era un hombre de fe. Y nosotros Amén. tenemos que ser como José de este tiempo. Tenemos que caminar en obediencia, tenemos que caminar en fe, tenemos que caminar en resiliencia. Porque nadie ha dicho que tú y yo pasemos por pruebas. Todos vamos a ser probados, como dice la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido el mundo. Y todos, y no hay uno que solo. O sea, en ninguna parte yo he escuchado a la persona que no me diga que no ha tenido una sola prueba, porque todos vamos a ser probados. Y esas pruebas son las que nos van a conducir, como hizo, al propósito de Dios. Estas son las pruebas que nos van a conducir. Así que es hermoso como él aprovechó el tiempo. ¿Qué hizo? Voy a aprovechar mi tiempo. Y aprovechó el tiempo ahí mientras estuvo en la cárcel. Fue un hombre perseverante, fue un hombre que caminó en fe, no se sentó y lloró, aprovechó el tiempo que el Señor lo había puesto ahí. Y yo sé que cada uno de nosotros, y este es un punto bien importante en este momento, que quiero dejar como en claro, que todos vamos, no sé si a alguno de ustedes este mensaje le esté llegando esta parte, pero a veces estamos en momentos que no queremos estar o estamos en una cárcel, lo que yo les decía, una cárcel, no la cárcel literal, pero estamos en un momento que yo no quiero estar acá. Yo, ¿por qué estoy aquí? Y yo se lo he preguntado a veces al Señor, ¿por qué yo tengo que venir a otra vez a esto? ¿Por qué paso por esta situación? Es cuando el Señor, nosotros no podemos cuestionar al Señor, porque nosotros tenemos es que aprender de que en esos momentos, como José, Dios te va a catapultar para llevarte a otro nuevo lugar. Y es ahí en ese momento. Es muy linda, de verdad que esa historia definitivamente tenemos que leerla y leerla y sacarle la parte que es bien importante. Mira, cuidado, y yo le digo, yo se los digo, cuidado cuando el Señor te pone en esos sitios. No menospreciemos esos sitios de dolor. Son sitios de dolor, realmente, porque son sitios de dolor. Nadie en una cárcel está contento. No creo, pues claro, José era un hombre obediente, pero seguro que tenía sus momentos de dolor, porque era un hombre como tú y yo, de carne y hueso. Y en esos momentos de dolor nosotros no los podemos menospreciar. Ahí en esos momentos nosotros tenemos que estar aprovechando esos momentos. Ahí es cuando tenemos que ser los José de este tiempo, que tenemos que sacar el provecho de esas cosas malas, sacarle el mayor provecho para lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Porque definitivamente ahí veo que Él seguía caminando en fe. Él nunca bajó la guardia, nunca, nunca bajó la guardia. Y vamos a leer para ir más rapidito en 30, en el 40 y Génesis 40, que no, un poquito más atrás, yo creo, donde dice a ver, yo le voy a decir, donde estaba él, entonces el jefe de los coperos, bla, 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 a ver, yo les voy a decir. Dice aquí, más atrás, no, en el 46, yo lo voy a leer rapidito, dice, vino a ellos José por la mañana, ¿a quién? Al panadero, si leen más atrás, estaba el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos estaba en la cárcel. Él había ido a la cárcel porque ellos habían hecho algo y el rey de Egipto se enojó con ellos y los mandó a la cárcel. ¿Y en dónde? A la misma cárcel que estaba José, ya leyendo más atrás. Pero vino por la mañana, el 46, donde dice el verso 6, que vino José por la mañana y los miró y vio que el panadero y el copero estaban tristes, dice la palabra de Dios. Y les pregunta a aquellos oficiales de Faraón que estaban en la prisión, ahí en el versículo 7, les dice, ¿por qué parecen hoy ustedes de esos semblantes? Y ellos le dicen en versículo 8, hemos tenido un sueño. ¿Quiénes? El panadero y el copero, ¿cierto? Y le dice, pero que ellos no tienen quien interprete esos sueños, ¿cierto? Para el versículo 9 le dice, el jefe de los coperos le cuenta el sueño a José. Y él le dijo, yo soñaba que veía delante de mí una vid de tres cimientos, de tres sarmientos, y ella como una brotaba y arrojaba flor, y viendo madurar sus racimos y uvas de uvas. Y que la copa del faraón, que era su jefe, ¿cierto? Estaba en su mano y que la tomaba con uvas y dice que la exprimía la copa del faraón y daba yo la copa a la mano del faraón. ¿Y qué hizo José seguidamente? José interpretó el sueño, ¿cierto? Y José le dice, esos tres sarmientos son 3 días. Y el que le dice, imagínense, le dice que al cabo de 3 días se levantará, 3 días levantará Faraón tu cabeza y restituirá tu puesto
y darás la copa al faraón en tu mano como solías hacerlo. ¿Qué hizo entonces el Señor? José le dice que él le va a restituir el puesto al copero. Pero el panadero, si leemos más adelante, no me quiero detener para ir más rapidito, dice que el panadero le dijo que iba a morir, ¿cierto? Bueno, ellos salen del, pero José le dice, a más adelante, le dice cuando termina de interpretar los sueños, no te olvides de mí. Cuando estés con tu jefe, acuérdate de mí, de que yo leí, acuérdate. ¿Qué pasó? Ellos llegaron otra vez, fue restituido el copero, el otro pues muere, el que cortó lo mató, bueno, como dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Que él se le olvidó quién le interpretó los sueños. Y como les estaba diciendo, pasaron 2 años más de José en la casa. Pobre José. 2 años más de caminar en fe, 2 años más en ahí. Pero un día, ¿qué pasó con el faraón? Tuvo un sueño. Y entonces vamos a leer el 41, el Génesis 41. No sé quién me lo, si tú, Rosita, o quien lo quiera leer, 41:12. Para ir como terminando y desenvolviendo un poquito ya la historia. Lo leo yo si quieren. Digo, tú Está. la que quieras. Perdón, Estaba sí, allí, sí. estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos lo interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Continúa. Así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Bien. ¿Sigo? No, vamos a parar ahí por un momento. ¿Qué pasó ahí? Que fue, Wow, se acordó, qué lindo es Dios. Y qué esto, maravilla. ¿por qué quiero llegar hasta acá? Porque te dije Propósito, ¿no? propósito. Cumplido. Muy bien, amada Nancy. Hay propósito y cumplimiento de esa palabra. Cuando Dios te promete algo, mira, y es algo que yo lo he vivido, por eso la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no te va a prometer algo, Nancy, de lo que Él no te vaya a cumplir. ¿Por qué? Amén. Porque Dios promete lo que Él ya vio, Rosita. Él, Nancy, Amén. vio. Dios no te va a decir, sí, esto te lo prometo, porque Dios no cumple su palabra. Cuando Él promete, Él cumple. Quiere decir que Él ya vio lo que te va a pasar. Él por eso te va a cumplir. Y es ahí cuando nosotros tenemos que vivir aferrados a esa palabra. Y José era un hombre de fe, él se aferró a la palabra, él no desaprovechó, si ustedes se dan cuenta mirando bien la historia ya con calma, ese tiempo que él estuvo en la cárcel, él sabía que ese copero y ese panadero un día, interpretando esos sueños, él sabía en dónde había puesto sus ojos, a raíz de esas conexiones, por eso digo yo conexiones divinas hace el Señor a veces en nuestra vida, con esa conexión él iba a salir. Y eso es algo que nosotros tenemos que también ver en el espíritu. Hay momentos que el Señor te pone en sitios con propósito porque van a haber conexiones divinas. Hay momentos que yo voy a llegar a un trabajo, voy a llegar a un sitio. Alejandro, tú vas a llegar a un sitio y Dios te va a poner conexiones divinas. Y tú vas a ver que van a pasar años o meses y va a llegar una persona que le va a decir, o va a pasar algo que yo voy a llamar a esta persona, voy a llamar a Alejandro porque él es la persona que me va a levantar este negocio, porque a levantar este negocio. O a hacer algo grande. Dios es así. Es que Dios opera, como dicen, por senderos misteriosos. ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Aló? Perfectamente. Ah, bueno. Dios opera por senderos misteriosos. Así que Él va a hacer como Él quiere. ¿Y qué hizo? Eso hizo con José. ¿Puso a quién? Puso al copero, puso al panadero, porque iba a hacer la conexión divina que lo iba a sacar de esa cárcel. ¿Cómo? Interpretando el sueño del faraón. Qué lindo es Dios, ¿no? O sea, que el Señor nos va a llevar, nos va a llevar. El punto es que a donde el Señor nos va a llevar y no hay nada más que hablar. Vamos a pasar eh, nuestra vida es como una montaña rusa, por arriba, por abajo, por donde sea, pero vamos a llegar al propósito. Como quiera, el propósito de Dios se va a cumplir. Y no hay tormenta y no hay enemigo que se levante en contra de nuestra vida que nosotros no podamos derrocar. No hay tormenta que el Señor pierda. El Señor no ha perdido no hay batalla que Él pierda. Él no ha perdido una batalla. Las batallas de Dios son sí y amén. Bueno, vamos a seguir más adelante porque ya casi pues estamos acabando esto desenvolviendo la historia de él.
para llegar un poquito a la reflexión final, pero es lindo más adelante cuando vamos al 25 de ese mismo, de 41-25. No sé quién me lo quiera leer. Del 25 lo vamos a leer al 36 rapidito. El Bueno, que lo tenga, léalo. Alejandro o Nancy. El 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años perdóname, son. Nancy, porque venimos de, para que, no, porque esto lo salté un poquito, porque venimos de Ujú. que tuvo un sueño y él buscó quien le interpretara el sueño y ellos llamaron por eso lo sacaron al de la cárcel, a José, porque José era el que iba a interpretar el sueño, Los ¿cierto? sueños. Exacto, Sí. entonces continúa, continúa. Vale. Por eso vienen las 7 años buenos, 7 años Vale. malos, ¿no? Ujú. Ajá, muy bien. Vale, ¿dónde estaba? 25. Vale. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El Ujú. sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano. 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo que ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Amén. Por tanto, provéase ahora, Faraón es un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tienda y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Amén. Amén. ¡Qué Ya te maravilla! ¿Sigo? hermoso, ¿no? Ya terminaste el 36, ¿cierto? Sí. Vale, no, no, ahora voy. Aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Amén. Amén, yo tampoco. Nadie, yo tampoco ninguno, porque el Señor tiene un plan, el Señor tiene un plan grande para nuestras vidas. Qué Y, maravilla. y ahí es donde de verdad hasta ahí vamos a terminar de leer esta parte de la Biblia. Pero yo los quise traer durante todo este recorrido porque nuestra vida es, si ustedes se dan cuenta, nosotros somos los José de este tiempo también. Nosotros también hemos estado en situaciones difíciles, no hemos sido vendidos por hermanos, pero no, pero también hemos pasado situaciones y seguimos pasando situaciones. Pero él nos enseña, es un hombre que nos enseña a caminar sobre dificultad, es un hombre, como les decía, a caminar sobre las promesas, a caminar es un tremenda, de verdad, si nosotros hacemos una reflexión hoy sobre la vida de José, es un hombre que a pesar de ser traicionado por sus hermanos y que enfrentó diversas adversidades, ¿qué hizo José? Él mantuvo su fe firme, ¿cierto? Mantuvo su confianza en quién, en Dios. Y es hermoso que la historia nos enseña la resiliencia de José, ¿cierto? La capacidad y el propósito de Dios que había en la vida de José. Que a pesar de todas las dificultades, porque pasó un montón de dificultades en la vida de José, es un testimonio para ti, es un testimonio para mí, para transformar nuestras vidas. Ese testimonio nos va a transformar, nos va a enseñar a transformar nuestras vidas y para cumplir, como decías tú, Nancy, el propósito de Dios, definitivamente. Y aunque enfrentemos traiciones, porque yo creo que todos en la vida hemos enfrentado traiciones, no hay una sola, bueno, traiciones, hemos enfrentado sufrimiento, no importa lo que hayamos, enfermedad, lo que ustedes como lo vean, pero el plan de Dios es más grande y perfecto para nosotros.
que el plan que nosotros nos imaginamos. Dios tiene un plan tan grande que nosotros no nos podemos ni imaginar. Y que a través de esos sueños y la capacidad que tuvo José, porque si ustedes se dan cuenta, tuvo una capacidad para interpretar los sueños, que él fue usado para salvar a Egipto y a salvar, sí, a Egipto, porque él salvó a Egipto y a su propia familia de que de una hambruna. Mira lo lindo. Si no, si, ¿cuál era el plan de Dios? Tenía que pasar todo, llevarlo para Egipto para que su familia no pasara el día, cuando llegara ese tiempo, hambre. Qué lindo es Dios. Dios es tan grande y yo veo cómo el Señor tiene un plan tan perfecto. Es tan perfecto que si nosotros nos vemos minuciosamente, Dios es como dice, y Jehová estaba con él, y Jehová está contigo, Jehová está conmigo. Él nunca nos va a dejar. Y lo que yo les decía, veo la resiliencia de José en medio de la adversidad y cómo la capacidad de enfrentarse en tremendas situaciones y cómo a pesar de que él fue traicionado, lo que toda la historia, que fue vendido, todo lo que pasó, esa historia de José a mí, no sé a ti, pero a mí me recuerda que nuestras pruebas eh, esas pruebas son bendiciones para mantenernos caminando en fe de la mano de Dios. Tenemos que seguir caminando en fe. Nosotros no podemos bajar la guardia, aunque veamos que el mundo se está desbaratando, que están pasando cosas que a veces decimos, yo no entiendo por qué está pasando esto. Pero el propósito de Dios en nuestras vidas también lo está usando Dios para que tú salves otra vida. Nosotros tenemos que convertirnos en precursores. Nosotros tenemos que convertirnos en aquellos que vamos a salvar a otros. Nosotros no podemos decir, esta prueba que yo pasé, la que tú pasaste, no sé qué prueba esté pasando cada uno haya pasado, yo me la voy a atesorar, yo la voy a guardar y yo no la voy a compartir. Yo soy una convencida porque yo lo he vivido. Si yo pasé esta prueba es porque Dios quiere que por desgracia lo que yo he recibido por gracia yo lo dé. Y no importa la prueba que tú hayas pasado, la que estés pasando, es porque Dios en esa prueba te va a usar para tú ser ese precursor y esa persona que va a llevar a otra persona y lo va a guiar al plan perfecto de Dios a otra persona. Es hermoso. Yo soy testigo fiel de eso. Así que vamos a hacer una reflexión final, tienen ahorita, vamos a hacer preguntas, pero yo quiero que ustedes de verdad se sumerjan en esta historia y que la lean con calma después, 37, el 40, el 41 de Génesis. Es hermoso. Yo creo que ya todas se la sabían, pero a veces cuando uno se adentra en la historia es cuando el Señor te empieza a hablar de diferentes maneras. Dios no desperdicia, amados. Dios no desperdicia ni un momento ni un segundo de su sufrimiento, ni el tuyo ni el mío. Porque ese dolor que tú estás pasando, el dolor que hayamos pasado, es con un propósito. El dolor que nosotros pasamos tiene propósito. Y el sufrimiento de José era para preservar vidas, si ustedes se dan cuenta. Ese sufrimiento que pasó José fue para preservar vidas, porque a través del sufrimiento Dios le enseñó a aumentar su fe. Y ese sufrimiento que tú estás pasando, ese sufrimiento que me va a ayudar a aumentar mi fe. A mí lo que yo pasé me ayudó a aumentar mi fe. Mi fe creció y creció y creció. Y el que lo hizo una vez, sé que lo va a hacer otra vez y lo va a hacer otra vez. Porque yo no hay enemigo que se levante. No va a haber, no va a haber. No hay enemigo. El dolor que te hace, el dolor te redirige para enfrentarnos a las pruebas. Eh, para eso que empiezan a veces a entrar para enfrentarnos a pruebas que hacen las pruebas. Las pruebas nos enseñan a depender de quién, de Él. A mí la prueba me enseñó a depender de Él 100%. Y como dijo Job, que dice, de oídas había oído, pero nunca mis ojos se habían visto, porque yo aprendí a ver en mi prueba al Señor. Ahí, en esa prueba yo lo vi. Yo antes, sí, como que sí, pero cuando yo pasé lo que yo tuve que pasar, yo vi a Dios. Ahí, como dijo Job. El dolor te permite tener una confianza inquebrantable y nosotros nos tenemos que convertir en mujeres y hombres inquebrantables. Inquebrantables. Que digan, uy, Nancy, Dios mío, Mirta, Katy, Rosita, Alejandro. Dios mío, ¿cómo hicieron para pasar esa prueba tan dura? ¿Pero cómo? ¿Qué tendrá ella? ¿Sabes qué? Hombres y mujeres inquebrantables, hombres y mujeres de fe. Tu milagro habla de ti, tu milagro habla de ti. Y reconoce el poder que hay en Dios, porque el poder es Dios, porque la gloria y la honra es para solo para Él. Yo siempre digo, y nos enseña lo que les decía,
a depender de Él en todo tiempo y en todo momento. Así que vamos a tomar un momento todos y, y vamos a meditar en esta palabra. Vamos a pensar un poquito en esta palabra. Ahorita hago la oración final, pero yo quiero que todos, Amén. dime Rosita, No, eh, amén, amén, amén. yo quiero que todos tomemos un momentito para meditar en la palabra porque más que una palabra es la voz de Dios. Y Amén, tiempos, como yo les dije al comienzo, nuestros sentidos tienen que estar alerta, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales. Estos tiempos solo vamos a lograr pasar al otro lado los que tengamos los sentidos espirituales alerta, porque hay muchas voces afuera y a veces amén, estamos como, ay, sí que Amén, amén. entonces no podemos estar diciendo, ay, sí, ¿qué dijo Instagram? Ay, ¿qué dijo Google? ¿Qué dijo el diagnóstico? No, no, 50-50 no. ¿Qué dijo Dios? Porque el diagnóstico dice que, Google dice, el ChatGPT, si uno se va a buscar, dice esto, pero ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? A mí, yo, nada, Dios, mi reporte, todo viene del cielo. Tenemos que tener los oídos alerta, los ojos espirituales. Hay muchas cosas afuera que se están ahí tejiendo y a veces estamos en la palabra y preciso que Instagram, preciso que esto, nada, separaditos para Dios. Vamos a estar ahí y vamos a tomar un momento y, y vamos a estar esperando, ¿qué hemos esperado? Y es algo que yo quiero que reflexionemos, ¿qué tú has esperado por mucho tiempo? Porque esto también es bien importante. ¿Qué has esperado por mucho tiempo que no se ha dado? ¿Un trabajo, una sanidad, un milagro? No sé, algo. Yo esperaba por mucho tiempo algo y todavía no se me ha dado y todavía seguiré esperando porque sé que el Señor, Él me prometió y Él me va a cumplir. Pero, ¿qué has esperado tú? Y piensa, no me tienen que decir, no me van a decir, pero reflexiona sobre esto. ¿Tú qué has esperado durante tanto? Digo, ay, que mi hijo no se ha convertido, que mi mamá, que mi familiar, que no me he podido arreglar con este, no sé, cualquier situación. Pero ustedes piensen y mediten un poquito, ¿qué has esperado tú? ¿Qué has esperado? Que no es como que no sucede, como que, ay, no ha habido ese rompimiento. Mediten en eso y le vamos a pedir al Señor y el Señor quiere que caminemos de la mano de Él. Y esa historia, ¿por qué les hago meditar en esta historia? Porque esa historia nos enseña que no importa el tiempo, que no importa la circunstancia, pero eso se va a cumplir como quiera. Porque Dios no miente. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y no quiero cerrar ya meditando en lo que yo les dije. Ustedes eso es con el Señor, no se los dejo de tarea personal. Y vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Me cierren los ojitos. Le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Le vamos a dar gracias a Dios por traernos a la memoria cada promesa, Señor, que tú has hecho en nuestra vida. Oh, Santo Espíritu de Dios. Siento que hay muchas promesas. Tengo que decirlo. Y se me quebranta mi espíritu es decirles que hay tantas promesas. Cuando el Señor me dice promesas, hay promesas. Él nos ha hecho tantas promesas, muchas a cada uno, pero no se han cumplido. No se han cumplido, pero sé que se van a cumplir en el sí y en el amén. Que a veces no entendemos, pero gracias Señor porque tú has dicho que tú nos bendecirás. Porque tú nos has dicho, ¿qué te ha dicho Dios? Tú me has dicho que me sanarás, tú me has dicho que mi hijo volverá a casa, tú me has dicho que ese trabajo que yo he anhelado va a llegar, tú me has dicho que donde... ¿Qué te dijo Dios? No importa lo que el Señor te dijo. ¿Qué te dijo Dios? Vamos a reclamar esas promesas y vamos a caminar como caminó José sobre sus promesas. Vamos a caminar en fe, vamos a caminar resilientes, vamos a caminar dependientes de Él. Y saben, por cada pensamiento que venga a la mente de ustedes deberían estar hablando la palabra. Cada pensamiento, porque hay batallas y vamos a llevar cautivo a la obediencia de Cristo, cada pensamiento a su obediencia. Y vamos a hablarle, vamos a decir no, no porque yo viviré, como dice el Salmo 118, no moriré porque Jehová cumplirá su propósito en mí, yo viviré, como dice la palabra de Dios, porque tú no vas a tener a mi hijo, porque la palabra que tú has hablado a mi casa, que dice que mi casa servirás, que que tú y mi casa serviremos al Señor.
¿Cómo ganas tus batallas? Vamos a ganar esas batallas con la espada, que es la palabra, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Gracias Dios porque tú estás abriendo en esta tarde nuestros ojos, porque tú nos estás quitando velos, porque tú nos estás abriendo nuestros oídos, porque tú nos estás dando entendimiento, porque tú nos estás enseñando a caminar en fe, a caminar sobre las aguas sin hundirnos, a caminar sobre, Padre Santo, sobre el fuego, en el fuego y no quemarnos, porque cuando tú nos vas a llevar al otro lado en victoria. Porque todo lo que tú has prometido, cada palabra, cada promesa sobre mi casa, mi familia, sobre mi vida, mis hijos, todos, sobre este grupo se va a cumplir en el sí y en el amén, porque ustedes serán una generación poderosa, dice el Señor, porque yo no los he traído hasta aquí para avergonzarlos, porque cuando Dios dice sí, porque cuando Dios promete, Él cumple. Porque muchos, muchos veremos al Señor, porque nosotros somos esa generación que nos estamos preparando para este tiempo, porque nosotros vamos a ser como esas Marías que teníamos las lámparas encendidas y que estábamos alertas y vamos a estar alertas, Señor, para ver tu venida, Señor. Gracias, Señor, porque vamos a ser esos precursores de este tiempo, porque seremos Biblias abiertas, porque seremos testimonio vivo tuyo, Señor, porque muchos se verán a ti a través de nosotros. Y yo oro por cada uno de mis hermanos conectados acá. Padre Señor, dale entendimiento, dale sabiduría del cielo y como dice Efesios 1:17, oramos por espíritu de sabiduría y entendimiento para estos tiempos y que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Abre tus ojos, Padre Santo, abre tus ojos. Ustedes, Dios les va a dar sueños, visiones a partir de ahora. Sueños y visiones, sueños y visiones, sueños y visiones. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, el Señor nos va a dar, a partir de hoy tendremos sueños y visiones y veremos cosas que ojo no vio ni oído han subido al corazón del hombre, porque Dios las tiene preparadas para cada uno de los que le amamos. Así que Dios tiene preparado cosas grandes y maravillosas, como dice 1 Corintios 9. Cosas grandes y ocultas el Señor tiene. Preparémonos para este tiempo. Preparémonos, preparémonos. No sé, que ese aceite no cese, que ese aceite no cese. Derramemos ese perfume de alabastro y ese perfume no se riega hasta que el frasco se rompe. Hoy rompemos ese frasco delante de tu presencia, hoy rompemos ese frasco delante de ti, Señor. Y hoy, Padre Santo, Señor, caminamos como tú nos has enseñado a caminar, como le enseñaste a José. Vamos a caminar en obediencia, en obediencia, en obediencia, en obediencia y en fe. Oh, Sharabakanda, la vasaya, la vaquía. Oh, Shachaba, la bacanda, la vasaya. Ah, la bacanda, la vasaya, la vaquía. Caminemos en obediencia, nos dice el Señor. No nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. En obediencia vienen tiempos, tiempos poderosos. Aunque la tierra sea conmovida, para nosotros es diferente. Vienen tiempos gloriosos donde se derramará ese espíritu sobre cada uno de nosotros. Ese espíritu de poder, de gloria. Y la presencia donde quiera que vayamos va a ir con nosotros. Somos portadores, portadores, dice el Señor. Van a ser Rosita, serás portadora. Y el mundo te verá. No vas a tener ni que viajar. El mundo te va a ver. ¿Y cómo te va a ver? Piensa por las redes. El mundo te va a empezar a ver. Vas a ser esa portadora, esa portadora. Gracias, Señor. Oh, Sharabakanda. Y ese ministerio que tú tienes, Canal Alejandro, va a crecer y crecer y se va a multiplicar. Y naciones te verán. Oh, Rabakanda, Rabasaya. Oh, Sharabakanda. Yo lo veo en el Espíritu. Gracias, Dios, por eso que tienes para ellos. Gracias, Señor, porque se muere, porque hay, porque el Señor ve, el Señor conoce tu obediencia, el Señor conoce lo que hay en el fondo de tu corazón y como dice, me trae, Señor, Salmo 20, el Señor conoce tus ofrendas, Él conoce tus ofrendas, Él conoce tus ofrendas y por eso Él derrama sobre ti esa unción poderosa que dice ahí en ese salmo más adelante, que Él conoce los anhelos, los sueños de tu corazón y por todas sus ofrendas Él te va a catapultar, te va a llevar en grande, los va a llevar a ustedes un ministerio bien poderoso. Oh, Sharabakanda, Rabasaya, Rabakanda. Y todas mis hermanas que están conectadas, Padre Santo, ellas van a ser como esas precursoras en cada lugar donde están. Esas precursoras que llevarán la palabra y se están capacitando para este tiempo. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos el honor y la gloria. Tu presencia está en este lugar. Disfruten esa presencia. Yo siento su presencia aquí en mi casa. Siéntanla ustedes en su casa, en sus lugares.
Y en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia. Si hay alguien que quiera sanidad, el Señor está, reciban esa sanidad. Si hay alguien que está anhelando algo en su espíritu y en su corazón, el Señor está ahí, el Señor. Gracias Dios, le doy gracias Señor, te amo, te bendigo, te doy gracias por cada una de mis hermanas. Gracias, oh, gracias Señor, aleluya.